folículo aponeurótico, la adiposidad, la piel e incluso, como venimos hablando, el tejido óseo. Nosotros como odontólogos hemos adquirido este derecho de actuar en toda esta región, lo que es el folículo piloso, luego hasta el hueso hyoide y por delante del tragus, que son lo que nos ha permitido poder trabajar como armonizadores faciales. Y de ahí tenemos lo que es la armonización facial. Salimos de la cavidad bucal porque nosotros desde que estamos en la facultad siempre queremos restaurar la dimensión vertical, queremos darle el soporte de los tejidos blandos alrededor de la boca. Entonces, hoy en día ya salimos de la cavidad bucal para poder mirar todos los tejidos que los rodean y así siempre vinculando la sonrisa, la oclusión y cómo va cambiando también estas estructuras a raíz del envejecimiento que vamos teniendo normal. Entonces, por eso es que la armonización ganó bastante terreno en la odontología, que podemos ofrecer tratamientos mínimamente invasivos para equilibrar toda la parte funcional y estética y ganar una nueva perspectiva de la odontología, pero siempre buscando la naturalidad en cada persona para corregir imperfecciones o suavizar algunos defectos o suavizar los procesos de envejecimiento que algunos pacientes lo tienen más marcados que otros. Entonces ahí también vamos a hablar sobre un poco del proceso de envejecimiento que nosotros vamos teniendo. Entonces siempre estamos buscando este equilibrio con la sonrisa y también desde la sonrisa le damos autoestima a nuestros pacientes, le damos bienestar y como consecuencia siempre tenemos una salud completamente restaurada. Entonces, esto es lo que en realidad buscamos con la armonización facial, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener un profundo conocimiento de todas las estructuras anatómicas faciales para poder hacer estas ejecuciones o estos tratamientos, que sin ello no lo podemos realizar. Los objetivos en medicina estética son la restauración, el mantenimiento y la proporción de la estima, la belleza y la salud, que es fundamental, que muchos pacientes vienen obviamente 100% sanos para que nosotros le podamos hacer ciertos tipos de tratamientos, pero también algunos vienen con algunas patologías o algunas asimetrías. Luego, tenemos que entender que las piezas dentales nos envejecen más, o sea, hace que el proceso de envejecimiento óseo sea acelerado. Entonces, hay el desgaste de los dientes, se va perdiendo la dimensión vertical, el soporte de las estructuras, más que todo en el tercio inferior, y todas esas modificaciones, esos cambios que van pasando, lo que nosotros queremos es prevenir y también corregir dentro del contexto de la armonización. Tenemos muchas técnicas y todas estas ventajas sobre estas técnicas es que es poco invasivo, se utiliza anestesia tópica o anestesia local, no dejamos cicatrices, la recuperación son bastante rápidas, tienen buen nivel de satisfacción y todos estos tratamientos y productos tienen sinergia y el rejuvenecimiento, siempre buscando que sea natural, pero a la vez integral. Tenemos que ver a los pacientes como un todo, no solamente para poder realizar una restauración, una mejora de la parte dérmica, tenemos que saber el estado de salud de la paciente, cómo están el tema de los valores vitamínicos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que verlo a un paciente como un todo. Y para poder entender también cómo está el proceso de envejecimiento de cada paciente. Todos estos tratamientos son individualizados. Entonces tenemos que ver todas las estructuras desde la parte ósea, cómo se va reabsorbiendo, cuáles son los procesos de cambios que van teniendo, los compartimientos grasos, que es fundamental en personas que tienen un proceso de envejecimiento acelerado o con alguna enfermedad de base, pues estos compartimentos grasos son los que primero son notorios en el envejecimiento de cada uno y las células van disminuyendo la producción de colágeno y elastina, entonces saber encaminar los tratamientos adecuados para cada uno de ellos para devolverle su funcionalidad adecuada.
Entonces aquí ya entramos un poquito a lo que hoy en día se habla bastante de la medicina regenerativa y siempre complementando con las otras técnicas de aparatología, pero siempre buscando el equilibrio y resultados positivos. Tenemos 4 factores fundamentales que necesitamos saber para realizar la armonización orofacial. El conocimiento anatómico de todas las estructuras es fundamental. Sin el conocimiento anatómico no vamos a poder aplicar ninguna de las técnicas para realizar algún rejuvenecimiento o alguna corrección. También necesitamos saber el conocimiento de los principios activos o los medicamentos o los biomateriales que vamos a estar utilizando. Pues a raíz de ello, para tener el conocimiento del envejecimiento tanto de los fibroblastos y de las células senescentes que están en el tejido o en todo el cuerpo de la paciente por algún envejecimiento prematuro o natural. El manejo de todo el instrumental, ¿qué quiere decir? De todos los agujas, cánulas, materiales para poder hacer todas estas técnicas y como cualquier tratamiento que nosotros realizamos en odontología, también es fundamental el diagnóstico. Realizar un diagnóstico para dar una estabilidad a todo el sistema musculoponeurótico, del todo el sistema paniculopático y de la piel, reposicionar todo este sistema con todos estos tejidos que vamos hablando y también el sustento de los ligamentos que es bastante importante, el funcionamiento apropiado de estas células y el crecimiento o la voluminización que vamos a darle a todas estas estructuras. Entonces, este factor fundamental para el diagnóstico, hacer un análisis de todos los planos y de todas las zonas para tener un reconocimiento de estas estructuras y cómo está teniendo la repercusión clínica, porque esto es lo que vienen y nos dicen los pacientes, ¿no? Cuando hay una flacidez, cuando hay bastantes arrugas, entonces todo el tejido blando, cómo se ha comportado en el proceso de envejecimiento de las estructuras óseas. Entonces ahí es donde nos vamos a hacer una analogía funcional para revertir todo este proceso de envejecimiento. A ello tenemos que ver cómo están distribuidos todos estos estratos, que quiere decir desde el hueso hasta la piel. Tener el conocimiento de cada estructura es fundamental. De afuera hacia adentro tenemos la parte de la piel, luego tenemos la grasa superficial o tejido adiposo, el sistema musculoponeurótico, los compartimientos de la grasa profunda y por último tenemos la fascia profunda y el periósteo para luego tener la parte ósea. Entonces cada uno de estos tercios debe adaptarse en sentido horizontal y vertical porque todos estos se comportan de diferente manera y también entender la parte de los ligamentos verdaderos que son el que nos da sustento a todos estos tejidos. Entender la parte ósea, cómo se han formado y cómo se reabsorbe para poder abordar de la mejor manera y poder hacer un buen diagnóstico y una planificación es fundamental. Entender desde la formación de los labios es fundamental para poder hacer una reposición. Aquí no estamos hablando de voluminización ni hacer hermosos los labios, sino de la reposición y devolverle su volumen o su estructura inicial. El conocimiento de las arterias y las venas es fundamental para evitar complicaciones gravísimas. Entonces, esto es fundamental, tener el conocimiento de las zonas de riesgo y las zonas de mayor riesgo. El comportamiento de los panículos adiposos, tanto superficiales y profundos, y de la parte muscular, tanto sus inserciones y sus acciones. Sin esto no podemos realizar ninguna técnica. Entonces, no solamente es ir a colocar un producto y esperar sus resultados, sino entendiendo lo que queremos realizar. Y como venimos hablando, los ligamentos, tanto principales y secundarios, son fundamentales para el sustento de todos estos tejidos. Y con todo esto,
de la anatomía, entender cómo se comportan en estático y en dinámico es fundamental para que podamos tener resultados naturales y favorecedores para cada paciente con tratamientos personalizados de acuerdo a su funcionalidad, de cómo se expresa, sus características, em, sus personalidad de cada persona es fundamental entender. Así como cuando hacemos un análisis o un estudio para poder hacer un diseño de sonrisa, para hacer cuál es el mejor diseño de sonrisa para el rostro de ese paciente, pues también para hacer armonización necesitamos entender un todo las estructuras de cada uno. Entonces vamos a ver un poquito rápido sobre el grado de envejecimiento para poder hacer un buen diagnóstico y hacer una buena aplicación de tratamiento. Tenemos estas 6 alteraciones que las hemos generalizado para poder abarcar todos y hacer un buen diagnóstico. Una de ellas es las alteraciones de las proporciones de la masa esquelética. Donde más se nota siempre es en el tercio inferior cuando tienen déficit o pérdida de la dimensión vertical. Puede ser estructural como la parte ósea, puede ser dentaria, perdón. Entonces, teniendo este diagnóstico, vamos a poder darle mayor equilibrio a esos tejidos. Luego tenemos la pérdida de suspensión de los tejidos, que son los ligamentos, que van perdiendo ese soporte, que se van elongando, y es ahí donde hay mayor deflación o mayor flacidez, ¿no? Las atrofias o la redistribución de estas panículos grasos o las grasitas que tenemos en el rostro, que se van dividiendo, se van agrandando, se van reabsorbiendo. A eso lo llamamos lipomatosis. Luego tenemos el pendulamiento de la piel, que quiere decir la flacidez, que el rostro se va cayendo. A eso le llamamos deflación, cuando tenemos bastantes surcos marcados y vamos perdiendo el óvalo facial. Tenemos las alteraciones cutáneas, donde vienen a ser las rítides, que quiere decir las arrugas, donde se van formando por las fuerzas musculares o por el envejecimiento cutáneo también que tenemos en el rostro. Y muchas veces es bastante notorio, depende de los pacientes, con algunos hábitos en el contorno de los labios, que queremos darle soporte, queremos darle rejuvenecimiento, los labios se van envejeciendo también y es un área donde nosotros estamos trabajando bastante y le podemos dar un rejuvenecimiento a esa zona. Y por último tenemos las alteraciones pigmentarias por el envejecimiento, ya sea de las células o por alteraciones hormonales o por algunos hábitos o falta de protección a la parte dérmica, es donde comienzan a aparecer los melasmas. Y las consideraciones clínicas que vienen y nos dicen los pacientes, pues generalmente, y nosotros nos vamos viendo al espejo, es que las alas nasales se van agrandando, se van abriendo, las alas nasales, y se va perdiendo el soporte de la punta. Y es a raíz de la reabsorción ósea que va habiendo en toda la apertura nasal. Entonces los tejidos van colapsando. La aparición de estos surcos, los surcos nasogenianos o los surcos mentolabiales, son por la pérdida de soporte superior que los tejidos van cayendo. Entonces es lo primero que van diciendo a los pacientes de que no les gusta, de que está súper marcado, ven sombras en su rostro. Va viendo la disminución del ángulo goniaco, la disminución del mentón, las rítides o las arrugas en el contorno de los ojos, el contorno de los labios, y las comisuras van descendiendo, que quiere decir que se ven con una sonrisa triste, y es porque en el surco que va de la comisura hacia el borde mandibular, se va hundiendo y va perdiendo soporte en estos músculos. Entonces, al perder soporte, toda la musculatura se contrae y va colapsando. Y es ahí donde queremos devolverle toda esa funcionalidad o retardar un poquito los signos de envejecimiento.
Todos estos cambios esqueletales sí interfieren en los cambios de los tejidos blandos. Por eso es que vienen y nos dicen todas estas repercusiones clínicas que no nos van gustando. Entonces, a raíz de esto, la caída gravitacional de la piel y de todos estos tejidos adyacentes, que quiere decir ligamentos, musculatura y panículos adiposos, se van cayendo porque ya no están teniendo el 100% de su soporte óseo. La remodelación ósea va aumentando todas estas cavidades, como hablaba anteriormente, la apertura piriforme y la parte de la órbita, pues van colapsando y vamos teniendo esos signos de envejecimiento. Los músculos faciales disminuyen su volumen, su tonicidad y su fuerza de sustentación o de las acciones musculares y tenemos la deflación de todos estos compartimentos grasos y la elongación de los ligamentos que ya no me sostiene. Entonces, todo esto lo que queremos es prevenir y queremos corregir también. Entendiendo cómo va cambiando el envejecimiento de la piel, de la grasa y de los músculos, aquí vamos a tener una comparación del por qué va pasando estos cambios de las estructuras de un rostro juvenil o un rostro envejecido o el proceso que van teniendo y la importancia que tenemos que darle para realizar un rejuvenecimiento. Y aquí también me gusta hablar bastante sobre la dimensión vertical, porque se va alterando de acuerdo a los biotipos faciales, de acuerdo a la edad, de acuerdo si van perdiendo prematuramente las pérdidas de las piezas dentales. Entonces, entender eso, aunque tengo pacientes que solo les realizo tratamientos estéticos, de igual manera le reviso la cavidad bucal, porque como es el sustento que me da todos los tejidos blandos que esa paciente está viendo o los signos que me dicen que no le gusta, pues esto es lo que le da el soporte y necesito ver si tiene prótesis, si tiene implantes, si tiene extracciones, etcétera, etcétera, para poder entender por qué en esa zona tiene ese envejecimiento prematuro. Entonces vamos perdiendo las piezas dentales y todo al menos el tercio inferior va colapsando. Y para hacer eso necesitamos hacer un análisis facial. Eh, Aquí es donde utilizamos todas las herramientas que aprendemos en ortodoncia para hacer un análisis facial, para hacer todas las cefalometrías y ver los tercios, para ver si tenemos alguna asimetría, si están dentro de las proporciones que podemos mejorar. Cuando tenemos un proceso de envejecimiento bastante marcado, pues es notorio, pero muchas veces en pacientes jóvenes hay un proceso de envejecimiento prematuro y para poder entender y hacer una planificación, así como hacemos un diseño de sonrisa, hacemos las líneas, las plantillas, las curvaturas, si es más cuadrado, si es más redondo, más triangular, etcétera, etcétera. De igual manera, hacemos el análisis facial en nuestros pacientes para poder hacer una proyección y una planificación adecuada. Entonces vamos y tenemos como referencia los puntos cefalométricos, los planos también, tanto en horizontal como en vertical, para poder darles proporciones. Y también aquí vemos mucho sobre la proporción áurea, tanto como vemos en los dientes, para ver qué tanto podemos aumentarle, tanto en volumen como en largo. De igual manera pasa con el rostro. Entonces aquí entra la proporción áurea para darle la belleza personalizada de cada paciente. Y también es importante ver el perfil. Hablábamos sobre proyección de labios, entonces nosotros no realizamos proyección de labios o voluminizadores de labios sin hacer un análisis previo o porque la técnica está de moda o porque la paciente nos dice no los realizamos. Los realizamos de acuerdo a la proyección adecuada que necesita la paciente y de acuerdo a los tercios y perfil facial que tenga. Entonces, hacer todo este análisis completo es bastante
fundamental para poder aplicar y no tener esos resultados no deseados. Y también importante hacer un análisis para ver si es braquicéfalo, si es mesocéfalo o si es dolicocéfalo, porque el envejecimiento se va a dar de diferente manera en cada uno de ellos o las alteraciones de algunos signos eh, que queremos embellecer, también es importante para ver qué técnica vamos a hacer, cómo vamos a proyectar, si vamos a proyectar posterior anterior, si vamos a proyectar de manera vertical, si necesitamos voluminizar o si necesitamos equilibrar esos tejidos para ir cambiando y mejorando la fisionomía facial. Y como hablábamos, entender también si son dolicocéfalo, mesocéfalo o braquicéfalo, perdón, o si son clase 2, clase 1 o clase 3, porque también, de acuerdo a eso, necesito entender para darle una armonía y mejorar las proporciones faciales, tanto de frente como de perfil. No es lo que vengan y nos digan los pacientes, sino hacer un estudio completo para poder hacer una proyección. Y también vamos a ver los biotipos faciales y cuáles envejecen más rápidos que otros para hacer una mejor planificación. Los mesofaciales son las que la proporción del diámetro vertical y transversal tiene un rostro más ovoide, ya la musculatura es mucho más equilibrada, la parte ósea es mucho más equilibrada, tanto en horizontal como en vertical, y es el equilibrio y la reabsorción ósea es como que un poquito más normal y esto se da a medida de los 30 años que se va modificando, obviamente, sin tener en cuenta si recibió muchos años ortodoncia o si tiene una patología, extracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Una paciente totalmente sana de mesofacial comienza a ser modificada a partir de los 30 años. Luego, los dólicos faciales, pues predomina el diámetro vertical, poseen un rostro mucho más alargado y un rostro más estrecho. Los músculos en la parte inferior son los que tienen mayor contracción muscular para poder cerrar los labios, determina todo lo que es el tercio inferior, los maxilares superior e inferior son muchos más alargados. Entonces, al ser los maxilares más alargados y más grandes, pues tienen mayor soporte en el tercio inferior y este es el que recién comienza a modificarse a partir de los 40 a 45 años. Tiene bastante chance de disimular esa pérdida de la dimensión vertical ósea. Ahora, los braquifacial, pues predomina el rostro un poquito más ancho y lo que hace es de que tanto el maxilar como superior como el maxilar inferior son más cortitos, tienen menos hueso y la musculatura inferior como el impacto de los temporales y los maceteros pues hacen que tengan una mordida mucho más fuerte y es ahí donde la dimensión vertical se ve modificada o alterada a temprana edad, a partir de los 25 o también de los 20. Esto tiene mucho que ver. Vemos pacientes bastante jóvenes de 20 años con una dimensión vertical muy reducida y hace estéticamente aparentar de mayor edad porque los tejidos blandos no tienen bastante soporte y al no tener soporte hace tener una apariencia de mayor edad. Entonces ahí necesitamos trabajar tanto de la parte ósea, estructural y la parte de los tejidos blandos para mejorar ese aspecto tanto de la parte funcional como la parte estética, ¿no? Entonces, sabiendo todo lo que son los planos anatómicos, biotipos faciales, cómo están todas esas estructuras, es importante también entender los hábitos que tienen los pacientes, del por qué esta paciente es más envejecida o por qué tiene esos signos bastante notorios que otras que tienen la misma edad. Entonces, sí,
interfieren mucho los hábitos de los pacientes para el rejuvenecimiento celular y bueno, ver al paciente como un todo para poder realizarle un buen tratamiento. Vamos a hablar un poquito sobre toxina botulínica aplicada en la odontología y también en la parte estética, ácido hialurónico y adipoestructuración, que es una parte de la armonización con la renovación celular. Entonces, para las personas que no conocen la toxina botulínica, es uno de los tratamientos que se utiliza, pero muchísimo, tanto en la parte estética, porque es conocida más en la parte estética, pero en las cirugías orales, en las cirugías maxilofaciales, en traumatología, son bastante utilizadas. Y lo que queremos es tratar patologías como distonías, espasmos hemifaciales, tratamientos de tortícolis, tratamientos de hipertrofia maseterina o también algunas asimetrías o tratamientos para la articulación temporomandibulares cuando tienen alguna luxación o subluxación y para el bruxismo. Entonces necesitamos ampliar nuestra gama de tratamiento para estos tipos de pacientes, como el uso de la toxina botulínica y también de la terapia neural, que es fundamental para poder darle soluciones efectivas a estos pacientes. Entonces, la toxina existe hace muchísimos años, más conocido como el Botox, que eso es una marca comercial que se hizo bastante conocida. Pero la toxina botulínica se ha considerado hace muy poco, hace pocos años en la odontología, pero se viene utilizando hace muchísimos años para todo lo que fueron las rítides o también en oftalmología, que es ahí donde se descubrió que funcionaba muy bien en la parte de las rítides y de las arrugas. Entonces se llama en realidad Clostridium botulinum, que lo que nosotros utilizamos es la toxina botulínica tipo A, ya que estamos realizando, que se realizó en los ensayos terapéuticos en humanos y a raíz de esto ya después fue considerado para utilizarlo en la parte estética y en la parte funcional. El origen es una bacteria anaerobia y de gran positivo, que se conocen, son 8 tipos de toxina botulínica, pero la que utilizamos es la tipo A, que es la más potente y la más conocida hoy en día. Se halla ampliamente distribuido en toda la naturaleza, lo tenemos en todos los que son los lagos, suelos o los charcos, en la vegetación se encuentra esta bacteria, pero lo que nosotros utilizamos en armonización orofacial o en medicina estética son pequeñas dosis de esta toxina. En la especie humana produce una enfermedad conocida como botulismo, pero nosotros para poder realizar un botulismo necesitamos colocar muchísimas unidades, cosa que es muy poco probable. Entonces, necesitamos sí entender que como es una bacteria, tenemos que saber manejarla para poder aplicarla en la parte estética. Se conocen diversos tipos de Clostridium botulinum, como hablábamos. Esta es una neurotoxina inmunológicamente distinta a otras y tan potente que un microorganismo contiene 200.000 veces la dosis letal. Entonces, para un hombre, pero eso, como les decía, es poco probable que nosotros podamos ocasionar sabiendo manejarla en microdiluciones o dosificaciones que la utilizamos en la parte estética y en la parte funcional. Lo que queremos en realidad que esta toxina es una sustancia anticolinérgica ya que actúa como un relajante muscular. La toxina botulínica o el Botox no nos da volumen, lo que nos hace una neuromodulación, nos relaja o nos disminuye su efecto o su contracción muscular e inhibe específicamente la liberación de la acetilcolina, que este es el que actúa sobre las terminaciones nerviosas y que le da el orden a la parte muscular para que libere esta acetilcolina y se contraiga. Entonces, lo que hace la toxina
es disminuir o inhibir esta liberación de la acetilcolina para hacer una disminución de esa contracción muscular. Depende de la dosificación, es que nosotros vemos si queremos que disminuya su 100% su contracción muscular o disminuya un poquito. Por eso es que entendiendo cómo se comporta la musculatura para poder hacer una buena aplicación y una buena dosificación. En todo lo que es la armonización, la cirugía y la parte de traumatología, ha tenido bastante aceptación por todas estas distonías, las contracciones, bruxismo, nos ayuda mucho a la apertura bucal, al cierre, protrusiones, también en la parte de la ortodoncia con el músculo de la lengua para poder tener mejores resultados. Las distonías cervicales, las cefaleas tensionales también los manejamos porque pacientes que tienen un bruxismo bastante avanzado pues sufren de una cefalea tensional. Y teniendo el control y el control de la musculatura tenemos mucho mejores resultados. Pacientes que realizamos implantología o técnicas como el All-in-4 para poder disminuir su fuerza muscular y poder aplicar la técnica de prótesis inmediatamente después de los implantes funciona bastante para el éxito de la desintegración de esos implantes. Entonces es fundamental tener este conocimiento como un aliado para nuestros tratamientos odontológicos. Y en el uso del bruxismo es donde más se utilizó al principio como odontología. Ya el bruxismo no tiene una etiología como tal, sino el origen de esta patología es multifactorial y muchas veces con las plaquitas de bruxismo no es suficiente. Necesitamos disminuir esa fuerza muscular que ya ha avanzado a una inflamación de esta parte de estos músculos, entonces necesitamos hacer unos tratamientos locales como la utilización de toxina para poder hacer un alivio y disminuir ese estrés y de esa contracción muscular. Entonces tenemos este aliado para poder hacer la aplicación y también podemos utilizarlas en las hipertrofias maceterinas que muchas veces pensamos que nuestros pacientes son braquicéfalos y en realidad tienen una hipertrofia maceterina bastante marcada y al disminuir el volumen de esa hipertrofia pues tenemos un mejor contorno facial. No los disminuimos por completo obviamente la fuerza muscular, sino es controlada con una dosificación controlada para poder tener el resultado. Las patologías de las articulaciones temporomandibulares para poder darle un mejor equilibrio o un mejor resultado cuando no podemos manejar la musculatura, está tan contracturada y tiene las luxaciones o subluxaciones, podemos aplicar la toxina. Y las cefaleas tensionales para ayudar a la aparición de esta patología a disminuir esas cefaleas tensionales y también se puede utilizar en la cialorrea para ir a aplicar a las glándulas salivales un poquito de toxina para disminuir su producción de saliva. Entonces hay esos pacientes muy, pero muy, que salivan mucho, entonces podemos controlar, así como en la parte estética, no la sudoración de las manos, de los pies, de las axilas, etcétera, etcétera, porque controla las glándulas que secretan la saliva, entonces ahí podemos trabajar esto. Y es aquí donde tenemos unos ejemplos de hipertrofia maceterina para poder controlar y algunos puntos de la cefalea tensional y tener buenos resultados. Y algunos casos clínicos que podemos ver como parálisis de Bell, parálisis facial, podemos equilibrar la musculatura y darle mejor calidad de vida a esos pacientes.
no solamente, como hablaba anteriormente, de la parte estética, sino darle una mejor calidad de vida a los pacientes y que se vean estéticamente adecuados. Pacientes con muchas expresiones en la parte estética, pues podemos dar equilibrio y tener estos resultados. Eh, Luego, pacientes que tienen sonrisa gingival, que tienen una sonrisa, muchas veces la sonrisa no solamente es gingival, sino es nasal y es ocular. Entonces, hablamos de una neuromodulación integral de la paciente para poder brindarle mejores resultados y las pacientes en la autoestima se pueda expresar mejor y no esté incómoda cuando se expresan. Pacientes de igual manera, como les decía, que muchas veces solo colocamos en sonrisa gingival. No, hay que verla como un todo, hay que ver cómo se expresa cuando sonríe normal, cuando sonríe espontáneamente, para poder trabajar toda la musculatura y neuromodular adecuadamente al paciente. Pacientes que tienen sonrisas gingivales, trabajar en conjunto con toxina botulínica y ácido hialurónico para neuromodular y miomodular para poder tener mejores resultados. Pacientes que tienen asimetrías en la sonrisa, que es darle una mejor belleza y equilibrio en el rostro, también lo podemos hacer. Pacientes para la parte estética y funcional con hipertonicidad muscular o que queremos darle esa apertura ocular para que se vean mucho más joven, pues podemos darle estos resultados a pacientes. Como ven ahí, no le quitamos 100% su expresión o su acción muscular, sino le damos un equilibrio para mejorar la parte de las rítides. Y estas pacientes donde tienen espasmos faciales, le podemos dar mejor calidad de vida para que puedan expresarse mejor, para que puedan trabajar y estar sin perdón, hubo una distorsión del video, como ven ahí, pacientes que tienen espasmos faciales y se expresan y todo el tiempo, vamos a volver ahí, y están todo el tiempo con esa incomodidad, entonces le podemos dar mejor calidad de vida a esos pacientes diariamente, donde ya se encuentran normalmente y no tienen esta patología. No sé qué pasó con el video porque se distorsiona así, pero si pueden ver, ya no tienen ese espasmo y lo podemos controlar entre 4 a 6 meses. Hacemos 2 veces al año o máximo 3 veces al año esta aplicación para poder darle mejor calidad de vida y se puedan expresar y estar sin ese espasmo facial todo el tiempo que les incomoda bastante. Entonces podemos darle estos resultados estéticos también en pacientes jóvenes que no necesitan, esta es una paciente de 16, 17 años, ¿no? Donde le incomodaba su sonrisa, no quería hacerse nada en los dientes, no necesitaba tampoco, paciente bastante jovencita, tampoco para realizarle una gingivoplastia ni nada, sino podemos darle equilibrar esa musculatura donde ella se sintió mucho más cómoda para poder sonreír. Pacientes que tienen una sonrisa gingival muy, pero muy marcada, y quirúrgicamente no quieren someterse a ciertos tipos de tratamientos, pero podemos darle con la toxina botulínica un poquito más de equilibrio y satisfacción para estos pacientes y puedan expresarse. Como ven, ahí no le paralizamos la sonrisa, no cambia su fisionomía, simplemente neuromodulamos la musculatura. Y vamos a ver un poquito lo que es ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que nosotros tenemos en nuestro organismo, ya tenemos en nuestras células y lo que hace es darle sustento a la dermis, a los tejidos, están entre las células y garantiza una hidratación. Este participa también en la proliferación de los fibroblastos y en la maduración de estas fibras colágenas, que es lo que vamos perdiendo o lo que dejamos de producir a partir de los 24 años. Entonces, necesitamos devolverle para darle
mejor calidad de vida, a la epidermis, mejor calidad en el tejido conectivo, cartílagos. Entonces todo eso tenemos en traumatología, se utiliza muchísimo la aplicación de ácido hialurónico, y también este ácido hialurónico se utiliza para tratamientos de articulación temporomandibulares en la parte de la cápsula de los meniscos. Entonces, este es un tratamiento tanto en la parte estética, funcional y en la parte de traumatología. Tenemos dos tipos de tratamiento, de ácido hialurónico. Tenemos el no reticulado y el reticulado. El no reticulado es el más ligerito, es el más líquido, el que solamente nos da hidratación, no nos da volumen, nos da nutrición a la parte de los tejidos, y el reticulado es el que es más denso. Tiene mayor rigidez, tiene mayor volumen, tiene una gran importancia en la retención del agua, y esto es lo que utilizamos para voluminizar, para darle sustento a los tejidos y para darle voluminización a la parte ósea cuando tenemos ciertos tipos de asimetría. Lo que realizamos es rellenar algunos surcos, voluminizar algunos ángulos que se han ido reabsorbiendo. Es bastante compatible con nuestro organismo y es el que devolvemos el volumen perdido por el envejecimiento que vamos teniendo. El beneficio es hidratar la piel, dar volumen, rellenar los surcos y algunas arrugas. Es un procedimiento no invasivo, no es doloroso, se utiliza técnicas anestésicas, es bastante seguro cuando lo sabemos utilizar y aplicar, y ciertos tipos de técnicas, no hay rechazos ni alergias. Utilizando buen producto y buena calidad de ácido hialurónico no vamos a tener este tipo de alteraciones. Esta sustancia es 100% reabsorbible, hidrata, voluminiza y suaviza, y lo que permite es tener un rostro más homogéneo y más suave y más joven. Estas indicaciones pueden ser clasificado como un gel de relleno no permanente. No utilizamos productos permanentes. Tienen varias indicaciones clínicas como voluminizar, hidratar, sustentar. También lo que sustentamos es la tosis de los tejidos, la pérdida de este sustento, y también podemos utilizarlos para corregir algunas cicatrices, tanto hipertrofias como hipotrofias, y viscosuplementación de las articulaciones, como hablábamos en la articulación temporomandibular. Las contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas, ¿no? Las absolutas, las alergias, hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, muy aparte del hialurónico, sino al componente que tiene ese hialurónico, infecciones activas locales o adyacentes, enfermedades dermatológicas crónicas o agudas, enfermedades autoinmunes activas, embarazo y lactancia, presencia de implantes faciales permanentes, como los polímeros, son contraindicados. Y relativas son las condiciones inflamatorias en la piel, enfermedades dermatológicas que estén en el área y no estén controladas, condiciones autoinmunes no activas, inmunosuprimidos, alergia a las sulfas, epilepsia, disturbios de coagulación y uso de anticoagulantes o antiinflamatorios, que estos se pueden manejar de acuerdo a la historia clínica que nosotros hacemos exhaustivamente al paciente, ¿no? Entonces, estas son todas las áreas donde podemos realizar tratamientos con ácido hialurónico. Depende de la reticulación, es donde vamos aplicándolos y entendiendo un poquito sobre cómo podemos manejar la dimensión vertical, pero de la parte estética, de la parte de los tejidos blandos con ácido hialurónico. Aquí es netamente de los tejidos blandos. Sabemos que la dimensión vertical es la longitud del tercio inferior de la cara cuando los dientes están en su máxima intercuspidación. Eso es lo que nosotros determinamos sobre la dimensión vertical, sobre la postura, y estudiamos cómo está la neuromusculatura para darle ese equilibrio y ese sustento
en el rostro, entendiendo, como venimos hablando, sobre el envejecimiento óseo y por qué se ha pasado estas alteraciones. La dimensión vertical en este artículo de Quiroga del Pozo y colaboradores, pues la tomamos de diferente manera. ¿Por qué? En la dimensión vertical tomamos esta medida de base nasal con base del mentón y esta tiene que ser igual o mayor al canto externo y tragus. Si es menor a esa medida del canto externo y tragus, pues ya tiene una alteración de la dimensión vertical. Y en este artículo nos explica el por qué y en este otro artículo vemos por qué tomamos esa medida que anteriormente lo hacíamos canto externo comisura, ¿no? O el trichum y base nasal. En este artículo de Sebastián Cotofana y colaboradores nos dice de que cómo va pasando el proceso de envejecimiento de los tercios y de cada hueso. Entonces, anteriormente a nosotros nos enseñaron esta medida de canto externo y comisura, pero como ven aquí, estos son los primeros que van teniendo a partir de los 29, 30 años, todo el tercio medio va teniendo el envejecimiento, va teniendo reabsorciones y peor todavía si pacientes que tienen rinoplastías, entonces todas estas alteraciones óseas se van acelerando. Entonces en este tercio medio es donde mayor hay cambios estructurales y óseos y no podemos tener en cuenta esta medida porque son los primeros que sufren los cambios. En cambio, la parte distal, más distal del rostro es el que menos sufre. Recién a partir de los 70, 80 años son los que sufren la reabsorción ósea. Entonces es la zona más estable que podemos tener en cuenta para tener esta medida y esta referencia como punto fijo para poder tener nuestra medida de dimensión vertical. Entonces ya no lo hacemos anteriormente, ¿no? Como lo hacíamos, ahora lo hacemos canto externo del ojo tragus y esta es nuestra medida base para determinar luego base nasal y mentón para determinar cuánto se ha perdido de la dimensión vertical. Hacemos una resta, ¿no?, de estas medidas y luego tenemos una escala según el grado de envejecimiento óseo. Es leve cuando tenemos de 1 a 5 milímetros de pérdida, es moderada cuando tenemos de 1 a 2 centímetros y es severa cuando tenemos más de 2 centímetros de pérdida de dimensión vertical, pero teniendo en cuenta los biotipos faciales que hablamos anteriormente, ¿no? Para saber cómo se comporta o cómo están los huesos, depende del biotipo facial, para poder hacer una planificación y seguir una conducta. Entonces aquí vamos a tener el conocimiento de todo y a raíz de esto tenemos los cambios de los tejidos producto de la dimensión vertical estética. Hacemos nuestra planificación y esta planificación está diseñada a la miomodulación, tanto que esta miomodulación lo que nos da es el sustento de los tejidos blandos y de la musculatura o nos da la relajación de estos tejidos con ácido hialurónico. Es una técnica publicada por el doctor Mauricio Di Maio, donde nos da esas dos opciones o dos alternativas, tanto potencializar su fuerza muscular o relajar la fuerza muscular. Entonces aquí necesitamos entender siempre dónde está el origen, dónde está la inserción para poder hacer mi diseño y lo que queremos más que todo que en el tercio medio sustentar y potencializar que esa musculatura esté mucho más fuerte para que me dé sustento y en el tercio medio lo que queremos es relajar la musculatura, toda esta musculatura que está colapsada, está contraída, lo que queremos es colocar el hialurónico como una traba para relajar y voluminizar y así hacer una nueva reposición de la dimensión vertical. Entonces tenemos esta paciente braquicéfalo, que tiene disminuida su dimensión vertical a raíz del posicionamiento de la parte de los dientes y de la parte ósea
y todavía no podía realizarse su ortodoncia para hacer esa remodelación, pero quería tener un resultado estético rápido por cierto tipo de evento que ella tenía. Entonces, viene a la consulta y me dice, quiero realizarme tal procedimiento, hago el análisis facial, le doy su planificación y vemos que tiene bastante disminuida en la clasificación moderada la dimensión vertical. Entonces hacemos el análisis, le damos los puntos, la planificación y esto es lo que ganamos con el aumento de la dimensión vertical con ácido hialurónico, dando el equilibrio a la musculatura para darle respuesta inmediata. Esto es un resultado inmediatamente después de realizarle el procedimiento. Ganamos casi los 1,5 centímetros que necesitaba para darle mejor proporción, sustento a los tejidos y mejor proyección tanto de frente como de perfil. De ambos lados le dimos mejor proyección y se ve un rostro más juvenil. Es una paciente de 26 años, un rostro más juvenil y un rostro mucho más delgado. Luego tenemos otra paciente braquifacial, igual con bastante voluminización. Hicimos los puntos para darle una mejor proyección y mejorar, igual ganamos 1 centímetro de proyección de la dimensión vertical, haciendo un rostro más alargado, más armonioso, con angulaciones y sustento y equilibrio en los tejidos para poder darle una mejor proporción al rostro. Pacientes clase 3, ya tratada, mesocéfalo, tratada con ortodoncia, entonces ahí podemos mejorar las angulaciones haciendo un manejo de la parte de los tejidos blandos del labio, mejorando las angulaciones nasales con nueva proyección nasal y labial para cambiar su perfil de que todavía se notaba que ella era anteriormente clase 3. Entonces, haciendo este manejo con el ácido hialurónico, podemos cambiar estas estructuras dándole un resultado bastante favorable y natural. Pacientes que tienen desequilibrado tanto por el proceso de envejecimiento óseo y también por la parte de los tejidos blandos, le dimos un mejor aspecto y un mejor equilibrio y forma al tercio inferior, tanto en el borde mandibular como en el mentón, dándole una mejor apariencia a los tejidos. Pacientes jóvenes que tienen esa contracción muscular bastante marcada en el mentón, para poder darle ese equilibrio tanto en estática como en dinámica y un poquito también de proyección de los labios para que se vean más jóvenes. Esta es una paciente en particular de 16 años que ella tenía indicación y tiene todavía indicación quirúrgica, paciente clase 2, perdón, paciente mesocéfalo, dolicocéfalo, clase 1, pero con los maxilares, al menos el maxilar superior, muy, pero muy grande, y a ella no le gustaba sonreír, no le gustaba expresarse porque tenía una contracción muscular desde la parte de los ojos, ¿no? La nariz y obviamente la sonrisa gingival. Y lo que hicimos es mejorarle todas esas contracciones musculares, darle un equilibrio para poder que esa paciente se exprese con una mejor seguridad, con una mayor autoestima, porque no le gustaba, sin exageraciones. Aquí utilizamos toxina botulínica y ácido hialurónico para darle esa mejor funcionalidad a la musculatura. Entonces, cuando preguntan a partir de qué edad se puede realizar, pues aquí no hay edad, hay necesidad. Utilizando las dosificaciones adecuadas, el tratamiento adecuado con el producto adecuado, podemos darle mejor aspecto y mejor resultados a los pacientes de diferentes edades.
para que se puedan tener mejor calidad de vida y con una respuesta estética positiva. Y hablamos sobre el reposicionamiento de los labios. Podemos dar una proyección de los labios según Steiner, Ricketts o Burton, que son los estudios que hacemos para ver qué tanto podemos proyectar y voluminizar el rostro, perdón, el labio. Entonces, según Steiner, nuestros puntos para poder hacer un método de posicionamiento de los labios es de la columela, borde superior del labio, borde inferior del labio y mentón. Luego Burton nos da otra opción, el punto subnasal con el pogonium, para ver cuánto es ideal que esté proyectado y no exagerar, pero el que más utilizamos es el plano estético de Ricketts. El plano estético de Ricketts es el que tenemos como punto de la punta nasal y el pogonium para que ver cuánto de espacio tenemos para poder voluminizar y proyectar los labios. Cuando se sobrepasa de este plano, es el que ya los labios se van a ver mucho más exagerados. Y cuando hay mucho espacio entre el labio y este plano, pues es el que determinamos que necesita volumen esos labios para tener un mejor perfil. Entonces, ver en anteroposterior, en horizontal y también en vertical cuando los labios necesitan eversión para que se noten la parte de la mucosa seca y no se escondan al sonreír. Entonces aquí tenemos solamente realizándole un rejuvenecimiento, devolviendo labios que están asimétricos, devolviéndole la simetría a esos labios para que tengan una mejor proporción. Pacientes que tienen el envejecimiento bastante marcado en los labios, devolviéndole el soporte de las estructuras de los labios para que se vean más jóvenes. Pacientes que tienen labios muy finitos, que al expresarse se emergen, se meten y no se ven que tienes labios, pues le damos un poquito más de eversión y proyección a los labios. Labios que son igual de perfil, que son muy delgados o labios asimétricos, donde no tienen simetría ni en estático ni en dinámico, le damos un mejor aspecto, mejor soporte, mejor voluminización, para que los pacientes se vean en mejor expresión. Labios que son muy anchos, que no están de acuerdo a su estructura facial, hacemos técnicas para que se vean más angostos y se vean los labios y todas las estructuras alrededor más equilibradas y tener un mejor aspecto. Pacientes de mayor edad, donde aparte de arrugas en los labios, tienen arrugas alrededor de los labios y le podemos dar ese rejuvenecimiento a los labios y al contorno de los labios también. Pacientes con bastante edad, pacientes de 70 años, donde tienen una leve asimetría porque tienen una mordida cruzada, donde han perdido ese soporte de los labiecitos y queremos devolverle ese volumen que se ha perdido. Al pasar el tiempo se ha perdido la forma de los labios, podemos darle ese rejuvenecimiento. Esta es una paciente después de hacerle una reestructuración en su sonrisa, un diseño de sonrisa, unas pequeñas carillas, decidimos realizarle rejuvenecimiento de los labios para que cuando ella esté en estática y en dinámica se vea mucho mejor y ella no se vea que en los labios están envejecidos. Entonces podemos hacer también ciertos tipos de equilibrio combinando toxina botulina con ácido hialurónico, paciente dolicocéfalo, ya paciente de casi 50 años, vemos que no ha perdido la dimensión vertical, sigue sus estructuras, pero hay un desequilibrio muscular y en la parte de los labios, en la voluminización, tiene asimetrías y tiene arrugaditos los labios. Entonces le hacemos un equilibrio de la musculatura con toxina y voluminizamos la parte
de la pérdida del volumen de los labios para darle un aspecto más juvenil. Y ahí nos vamos a lo que es adipoestructuración. Es una técnica que se viene hablando más de 10 años y que esto está encaminada a reorganizar los compartimientos grasos, que esto es lo que nos da en realidad el aspecto de envejecimiento. Y todo se va pasando en la pérdida, como va pasando el tiempo, vamos perdiendo todas estas grasitas. Esta técnica está destinada a reposicionar y reorganizar, pero no solamente el tejido adiposo, sino de la parte celular que tenemos, que los panículos, estas grasitas, están ricas en células madres, que son las células mesenquimales. Entonces, por eso es que da buen resultado y tenemos resultado hasta en la parte dérmica. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? ¿Qué principios activos se utilizan? Son principios activos senolíticos, ¿qué quiere decir? De antienvejecimiento. Es cuando estas células, por ejemplo, tenemos las células sanas, luego comienzan a aparecer las células senescentes, que son las células envejecidas, que no se eliminan solas, que se quedan ahí y están afectando a mis otras células que están jóvenes, y es por eso que utilizamos tanto el complejo senolítico, medicamentos vía oral, y con esta técnica los utilizamos aplicando en los panículos adiposos para que estas células senolíticas o senescentes se eliminen y comience a regenerar nuevo tejido. Y es aquí donde hablamos sobre la medicina regenerativa, que es lo que hoy en día estamos realizando. Entonces, para que tengan un poquito cómo es lo que realizamos este rejuvenecimiento sin utilizar ni hialurónico, ni toxina, ni ningún producto de relleno, simplemente con complejos senolíticos, con medicamentos para tener estos resultados. Este es un resultado inmediatamente después de realizar la técnica. Tenemos mejor equilibrio de los tejidos, mejor óvalo facial, menos notorios los surcos, pacientes donde hasta la calidad de piel mejora, mejoran los surcos, va mejorando el volumen facial, el rostro se va viendo, las manchas se van viendo porque hay una mejor oxigenación en las células. Pacientes estas pacientes con 3 sesiones solamente de adipoestructuración de este proceso de envejecimiento, ganamos este rejuvenecimiento mejorando el contorno facial y obviamente hasta la paciente se siente muchísimo mejor. Ahora, estos tipos de pacientes podemos lograr haciendo un conjunto de procedimientos, adipoestructuración, toxina botulínica y ácido hialurónico para mejorar el óvalo facial, mejorar los contornos faciales, mejorar los ángulos faciales también para tener una respuesta con rostro mucho más rejuvenecido, haciendo técnicas de mayor seguridad, pacientes igual que vienen y primeramente comenzamos con su rehabilitación oral, devolviéndole tanto la sonrisa, dimensión vertical, luego realizándole procedimientos estéticos faciales y tenemos estos resultados progresivos para realizar un rejuvenecimiento integral a los pacientes. Pacientes que han llegado de esta manera, jóvenes, y luego hacemos una adecuada armonización facial de igual manera desde la cavidad bucal hasta la parte dérmica y podemos conseguir un rejuvenecimiento integral en esos pacientes. Y también un poquito sobre los tratamientos intraorales, que no solamente los extraorales podemos manejar, sino los intraorales con ácido hialurónico para ganancia de tejidos blandos sobre la mucosa que muchas veces se pierden por ciertos tipos de traumas, tanto hábitos del mismo paciente o por cirugías que nosotros realizamos. Entonces el ácido hialurónico nos ha demostrado que favorece a la regeneración tisular y también a la voluminización. Entonces podemos hacer voluminización de papilas o del mismo tejido como tal. Por ejemplo, en esta paciente les quise mostrar, esta paciente había perdido un poquito de la punta de la papila por el trauma del hilo dental. Entonces le hablé para que hagamos este estudio
Así es donde cuando ella sonreía se notaba en el cenit, se notaba el huequito oscuro, como ella me decía, ¿no? Aplicamos en la primera sesión, a diferencia, por ejemplo, de en el rostro, en los tejidos, en las encías, necesitamos ir poco a poco, no sobrepasarnos y ir poco a poco en secuencia para poder ganar ese volumen. En la primera aplicación ganamos un poquito de volumen, en la segunda aplicación lo hice cada 7 a 10 días de aplicación a aplicación, ya casi estaba por completo cerrado la papila y este es en su tercera aplicación. Entonces de esto nos fuimos a este después, donde se nota muchísima más mejoría, tanto en la punta de la papila como también en el volumen. Y la señora obviamente quedó con bastante satisfacción en el resultado porque esa era la única papilita que le daba ese aspecto de ese punto oscuro cuando ella sonreía. Entonces también podemos hacer técnicas intraorales, tenemos todas estas infinidades y muchísimos más que podemos darle calidad de vida y mejorar tanto en la funcionalidad como en el aspecto estético. Y como dice este refrán, la belleza es un arte y nosotros lo vamos haciendo ciencia. Sin ciencia, sin respaldo, sin estudios, sin nada de estas investigaciones es que podemos hacer esto, ¿no? Conociendo toda la parte anatómica es fundamental y con esto me despido. Si tienen alguna consulta, estoy aquí. Gracias, doctorita. Tal vez unas consultas que tuviesen colegas, por favor. Pueden consultar, por favor, colegas. Algo que quieran saber, una duda. Creo que nada, doctorita, todo está entendido y ha sido Perfecto. una buena parte de la mañana que hemos pasado. Le agradecemos, doctora, felices y Con todo contentos de estar gusto. acá. Y le vamos Magnífico. a hacer llegar el certificado que corresponde, más el reconocimiento. Gracias, doctora. Perfecto. Muchas Y gracias.